Existen diferentes tipos de neuronas, ¿no? Estas neuronas las podemos dividir en cuanto al tamaño de su prolongación, que pueden ser neuronas Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2, No clase, o las podemos dividir en cuanto al número de prolongaciones que tienen, ¿no? Y así podemos tener neuronas pseudo unipolares, que son aquellas que parecieran tener una sola prolongación, o tenemos neuronas bipolares, que tienen solamente dos prolongaciones, o neuronas multipolares, pues tienen múltiples prolongaciones. Las neuronas más comunes del cuerpo las neuronas multipolares son las más comunes, que son aquellas pues que tienen múltiples prolongaciones, ¿no? Y una neurona normal pues, es como la mayor parte de las células que nosotros conocemos, ¿sí? Va a tener un núcleo, va a tener un citoplasma, va a tener un nucleolo, va a tener retículo endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, microtúbulos, ¿sí? Pero, pues probablemente las partes que más se reconocen en una neurona, pues es el cuerpo o soma, las dendritas, que generalmente son múltiples dendritas, y el axón, ¿sí? Que el axón es el sitio principalmente por donde corre la información o por donde se da el paso de la información entre una neurona y otra, ¿sí? Como les comento, pues la mayor parte de las neuronas del cuerpo son neuronas multipolares, ¿sí? Y generalmente estas neuronas multipolares pues tienen un axón largo y a estas se les llama neuronas Golgi tipo 1, ¿ok? Y estas son las que van a estar formando los principales haces nerviosos, que luego hablaremos qué son los haces, ¿no? Los haces o tractos nerviosos, que son pues las rutas por donde se da el paso de información, principalmente la motora y la sensitiva. ¿Okay? Aquellas que tienen prolongaciones cortas, generalmente son neuronas Golgi tipo 2. Y estas neuronas Golgi tipo 2, la función que van a estar haciendo es la de interneuronas, que van a estar conectando unas neuronas con otras, principalmente tanto en la corteza cerebral como en la corteza cerebelar, ¿sí? O sea, en el cerebro y en el cerebelo. Las neuronas pseudo unipolares, que son aquellas que impresionan que solamente tienen una prolongación, las encontramos en el ganglio de la raíz dorsal, o sea, en el ganglio de la raíz sensitiva. Mientras que las neuronas bipolares las encontramos principalmente en los sentidos, ¿sí? En el sentido de la visión y en la audición y el equilibrio. Por lo tanto, los vemos en la retina, en la cóclea sensitiva y en los ganglios vestibulares. Y bueno, las neuronas multipolares, que es lo que ya habíamos comentado previamente, que pueden ser tanto formando haces, ¿sí? Que generalmente son las Golgi tipo 2 en cuanto al tamaño, o inclusive pues son las que forman la raíz motora, que sale del asta anterior de la médula, es la neurona motora alfa que va a ir al músculo esquelético para pues producir el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, ¿sí? Entonces, generalmente el haz córtico-espinal, por ejemplo, el haz córtico-espinal, que es el que lleva la información desde la corteza cerebral hasta los músculos, ¿sí? Generalmente está formado por dos neuronas multipolares y que son neuronas Golgi tipo 2, ¿no? Una que sale de la corteza y que llega hasta el asta anterior de la médula
y otra que sale del asta anterior de la médula hasta el músculo esquelético para realizar el movimiento. ¿Sí? Entonces, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Sí? Dependiendo del número de prolongaciones, se puede dividir en pseudounipolares, bipolares o multipolares. Y dependiendo del tamaño de la neurona, entonces lo podemos dividir en neuronas Golgi tipo 2 o neuronas Golgi tipo 1. Como les comento, la estructura, en cuanto a la estructura de la neurona, ¿sí? Pues la mayor parte de las neuronas tienen los mismos organelos que las otras células corporales que conocemos, ¿no? Va a tener un cuerpo, que también se le denomina soma. Ese cuerpo va a tener un núcleo, un nucleolo, citoplasma, las encargadas de la realización de las proteínas, que es el aparato de Golgi, pues el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, pues la energía de la neurona también depende de las mitocondrias, al igual que en el resto de las células, ¿no? O sea que va a tener pues todos los componentes que conocemos pues normalmente en una célula corporal. El paso de información entre una neurona y otra va a depender de los cambios en la polaridad de esa membrana, ¿sí? De la membrana de la célula. Y por eso, pues para que se desencadene el potencial de acción, que es la activación de la neurona, pues se tiene que tener cambios iónicos que pues a la larga produzcan un cambio en el potencial de membrana de reposo de la célula. El potencial de membrana de reposo de una neurona es cerca de menos 70 milivolts, ¿sí? Es valor negativo, ¿no? Menos 70 milivolts. Entonces, ¿de dónde viene este valor negativo en el potencial de membrana en reposo? ¿Sí? El principal ion intracelular es potasio y el principal ion extracelular es el sodio. ¿Ok? Y recordamos que pues los iones pueden moverse a lo largo de la membrana siguiendo gradientes de concentración o por mecanismos que involucren energía en contra de gradientes de concentración. ¿Sí? En reposo, cuando la célula está en reposo, los canales de potasio están abiertos. ¿Ok? Los canales de potasio están abiertos. Como yo les dije que en reposo los canales de potasio están abiertos y el potasio es el principio. Ese potasio va a tratar de salir de la célula, ¿sí? Siguiendo un gradiente de concentración. El potasio va a tratar de salir de la célula. Entonces, como el potasio va a estar saliendo de la célula y el potasio tiene una valencia de 1 positivo, pues la célula va a estar perdiendo iones positivos y por lo tanto el interior de la célula se va volviendo más negativo, ¿sí? En reposo, los canales de potasio están abiertos. Como el potasio es más dentro de la célula que fuera de la célula, entonces el potasio tiende a salir de la célula. Como el potasio tiene valencia de 1 positivo, entonces el interior de la célula se vuelve pues más negativo. Ese es uno de los mecanismos por los cuales pues el potencial de membrana en reposo es negativo. En reposo, pues porque se está perdiendo potasio que tiene valor positivo porque los canales de potasio están abiertos.
El segundo mecanismo por el cual se mantiene negativo el potencial de membrana en reposo es que existe un mecanismo que se llama bomba de sodio-potasio ATPasa. Y esta bomba de sodio-potasio ATPasa actúa en contra del gradiente de concentración. Entonces, ella saca 3 sodios, ¿sí? Y recordemos que el sodio es más extracelular. O sea que si yo lo estoy sacando, voy en contra de un gradiente de concentración. Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿sí? Recordemos que el potasio es más intracelular, o sea que si mete potasio, va en contra del gradiente de concentración. Tanto el sodio como el potasio tienen valencia 1 positivo. Si yo saco 3 positivos, porque saco 3 sodios y los sodios es 1 positivo, si saco 3 positivos y meto 2 positivos de potasio, al final del camino estoy perdiendo una valencia positiva. Por lo tanto, el interior de la membrana se está volviendo más negativo, ¿sí? Entonces, estos son los dos mecanismos. Uno, por la salida de potasio en reposo, porque los canales de potasio están abiertos, y otro por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que al final hace que el interior se vuelva más negativo, porque estoy sacando 3 sodios, que son 3 positivos, y estoy metiendo 2 potasios, que serían 2 positivos. Entonces, al final, pues la balanza neta es negativa. Y por eso el potencial de membrana en reposo es negativo y es cerca de menos 70 milivolts en la neurona normal. ¿Se entendió esto? Hola. Sí, Profe, profe. Sí, profe. en el libro aparece que el potencial de membrana de reposo es menos 80. Está bien, ok. Entre menos 70 y menos 90 es el valor de las diferentes neuronas. Sí, no todas las neuronas tienen el mismo potencial de membrana en reposo. Entre menos 70 y menos 90 está. Por eso tal vez lo promediaron a menos 80. Gracias, profe. ¿Se entendió por qué es negativo el potencial de membrana en reposo? Sí, profe. Bien, listo. Y esto obviamente cambia cuando se genera el potencial de acción, ¿no? Esta polaridad cambia a un más 30, ¿sí? Se vuelve positivo. Obviamente hay otros, entonces comienza a entrar sodio en los canales de sodio, ¿sí? Y eso lo explicamos pues en fibras nerviosas cuando hablamos de potencial de acción. Entonces, la excitabilidad neuronal es esa, ¿no? Es el cambio de la polaridad en la membrana. Entonces, como les dije, el potencial de membrana en reposo es negativo. Cuando llega el estímulo umbral, que es el estímulo necesario para que se propague el potencial de acción, entonces se abren los canales de sodio. Y al entrar el sodio, que es mayor extracelular, entonces se abren los canales de sodio, el sodio comienza a entrar dentro de la célula, entonces rápidamente esa membrana cambia a un valor positivo que puede llegar hasta más 30 milivolts, ¿sí? Entonces, punto a punto en la membrana de la neurona se va dando ese cambio de polaridad. Y a ese tipo de transmisión en donde la polaridad de la membrana va cambiando punto a punto, se llama transmisión continua del impulso. Este tipo de transmisión ocurre en aquellas células que no tienen vaina de mielina. En las células que tienen vaina de mielina, existen unas estructuras que se llaman nodos de Rambier, ¿sí? Entonces, el cambio de polaridad no es punto a punto, sino que el cambio de polaridad es entre nodo de Rambier y nodo de Rambier. Y a este tipo de transmisión, entonces, se le llama transmisión saltatoria, que es la que ocurre en las células que tienen vaina de mielina. Por lo tanto, la velocidad de transmisión del impulso es mayor en aquellas que tienen vaina de mielina que en las que no tienen vaina de mielina, ya que la transmisión del impulso en las que tienen vaina de mielina es una transmisión saltatoria entre nodo de Rambier y nodo de Rambier, mientras que en las que no tienen vaina de mielina, entonces es una transmisión continua, o sea, tiene que ser de punto a punto, ¿sí? Por lo tanto, las fibras mielinizadas transmiten el impulso más rápido que las fibras no mielinizadas.
sincronizadas. Entonces, el paso de información entre una neurona y otra se denomina sinapsis, ¿sí? Y esta sinapsis puede ser axoaxónica, o sea, entre el axón de una célula y el axón de otra, o pueden ser axodendríticas, o sea, entre el axón de una célula y la dendrita de otra, o pueden ser axosomáticas, o sea, entre el axón de una célula y el soma o cuerpo de otra, ¿sí? Esos son los diferentes tipos de sinapsis que pueden haber. Y la sinapsis, pues, va a contar de una membrana presináptica, pues, que es la que está anterior a la sinapsis. Va a contar de una hendidura sináptica, o sea, que es el espacio entre una membrana presináptica y la otra, y una membrana postsináptica, que es, pues, donde se va a recibir la información, ¿no? Entonces, en la membrana presináptica se va a tener, pues, en la mayoría de los casos, las vesículas presinápticas, que las vesículas presinápticas es donde se encuentran los neurotransmisores que van a ser liberados a la hendidura sináptica, que es el espacio entre las dos membranas, y estos neurotransmisores entonces se van a unir a los receptores, que son los que van a estar en la membrana postsináptica, y esta unión con el receptor es el que va a producir los cambios eléctricos para que se desencadene el potencial de acción. Por eso, la mayor parte de las sinapsis corporales son sinapsis químicas, porque está mediada por sustancias químicas que son los neurotransmisores. Aunque al final del camino, esta unión química, que es a través de los neurotransmisores, pues lleve como consecuencia un cambio eléctrico en la polaridad de la membrana. O sea, a pesar de que la ganancia neta es un cambio eléctrico en la polaridad de la membrana, las sinapsis se denominan químicas porque utilizan neurotransmisores como mediadores. Y por último, pues mencionar pues que además de la neurona, existen otras células que se denominan células de neuroglia, ¿sí? O células de sostén. Y ahí tenemos a los astrocitos, que pueden ser protoplásmicos o fibrosos. Una de sus principales funciones es que ayudan a formar los pies vasculares de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos, que la función de los oligodendrocitos principal es la formación de la vaina de mielina en las células del sistema nervioso central, porque la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico está formada por las células de Schwann, ¿sí? Entonces los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células de microglia o microcitos, que son células normalmente inactivas, pero que ante procesos inflamatorios o infecciosos se convierten en macrófagos, y las células ependimarias o pendimocitos, que son las células que recubren pues las cavidades por donde corre el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, canal ependimario, ¿sí? Está recubierto pues por las células ependimarias. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy? Que bueno, en teoría ya esto estaba plasmado en el PowerPoint que yo les envié. Espero que lo hayan recibido. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe, gracias. Profe, una pregunta. Entonces, ¿las células ependimarias también recubren los plexos coroideos? En los plexos coroideos se produce el líquido cefalorraquídeo. Es otro tipo de epitelio, un epitelio cuboideo, que se encarga de producir el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias recubren las cavidades, recubren el ventrículo lateral, recubren el tercer ventrículo, recubren el acueducto mesencefálico, recubren el cuarto ventrículo, recubren el canal ependimario. Ok, Los gracias. plexos coroideos tienen un tipo de epitelio especial para la producción del líquido. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería ese epitelio, profe? Es un epitelio cuboideo. ¿Alguna otra pregunta?
Bien. Si no hay más preguntas, entonces continuamos el viernes con el siguiente tema que sería fibras nerviosas. ¿Estamos Gracias, profe. claros? Sí. Pasen buenos días. Gracias, entonces. profe. Pase buen día. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias, Gracias, que pase buen profe. día.